tocaba hablar de la legitimación, los propósitos, pero con eso ya terminamos lo que es el tema de la legitimación con su definición, las categorías y los propósitos. Y a continuación teníamos que hablar sobre la poesía. En algún parcial ya lo conversamos, la poesía, lo que es versos, estrofa, rima, consonante, asonante. Y entonces ya ese tema ya está dado en un parcial anterior que ya lo hicimos en el primer quimestre. Entonces esa parte de la poesía ya no lo vamos a topar. Entonces vamos a hablar del teatro, también hemos hablado. Vamos a hablar de la novela, ¿ya? Hoy día voy a hablar de la novela. Vamos a ir alternando con estos temas que tenemos que conversar, ¿ya? Y hacemos el taller, la próxima clase, hablamos sobre, si terminamos este momento sobre la novela, hablamos sobre los propósitos de la legitimación y hacemos el taller y hemos terminado esa temática. Pero hoy vamos a hablar sobre la novela, ¿sí? Vamos a ir alternando estos temas así, ¿ya? Entonces, vamos a conversar sobre la novela. ¿Quién me dice qué entiende por novela? ¿Qué será la novela? ¿Tiene alguna definición usted al respecto? ¿Cómo le puede definir usted a esta palabrita, novela? Todos en algún momento hemos leído novelas literarias, ¿sí? Usted sí ha de haber leído. Los estudiantes que están desde el inicio, desde la primaria en la institución, siempre la institución se ha caracterizado por leer obras literarias. Entonces usted ha leído muchos libros, ¿no? Desde que está en tercero de básica en adelante, hasta el momento que ya está en bachillerato. Ustedes aquí en la institución, las personas que tienen esta trayectoria desde la primaria hasta el bachillerato, Se te apagó el micrófono. sí, sí. Entonces, estudiantes, usted ha leído muchas novelas. ¿Me puede darme alguna definición y decirme qué novela más le ha impactado o aparte un extra que usted le haya gustado y lea? ¿Sí? Otros libros, otras novelas. ¿Me ayudan con esa información, por favor? Voluntarios. Ah, cierto, te iba a anotar, ¿cómo te llamas? Listen, ¿le decimos la definición de novela o algún libro alguna novela que hemos leído? Las dos cosas, ya. Pero espérate un ratito, Carlos. Te voy a anotar, Carlos, la participación de hace un momento. ¿Y quién más fue en la hora anterior que estábamos? ¿Fue Carlos? ¿Y quién más? Ah, ya, Ordóñez. Listo. Listo. A ver, sí, una definición de novela, ¿cómo la define? ¿Y qué novela que tú hayas leído en tu proceso de enseñanza-aprendizaje te impactó, te gustó? No sé, Carlos, ¿quieres participar? Primero, que la novela es una narración en prosa y que es generalmente larga y en algunas ocasiones El micrófono, por favor. o un desarrollo más, o un desarrollo. No escuché bien, se te escuchaba entrecortado, Carlos. No sé si... que la novela es una narración en prosa y es generalmente larga o extensa. Puede ser de manera de ficción o es más concreta, más normal, por así decirlo. Tú has leído algunos libros, ¿cierto? ¿Qué novela te ha impactado? ¿Qué novela te ha gustado o qué libro? Es un libro de la colección de antología de joyas ecuatorianas, creo que sí, joyas de la literatura ecuatoriana, A la Costa. Es una novela... La Costa. Es buena. O sea, me la estoy leyendo en estos Sí. momentos, sí.
Ah, ya, bien, bien, que lean aparte de las obras literarias que estamos leyendo, eso es bueno. A la costa, sí hemos escuchado nosotros, ¿no? ¿Cuál es el autor? Recuérdanos, Carlos. Déjeme ver. Bueno, hasta que lo tenga el dato. Ese libro A la costa es muy bueno, ¿sí? También hay en película, ¿cierto? ¿Ya? Si usted lee algún libro extra de los que estamos leyendo en este momento acá en la institución, mucho mejor. Eso le ayuda a usted, se autoeduca para su léxico, conocimiento de palabras, ¿sí? Y yo me acuerdo que leí una obra que se llama Marianela, esa la leí en el colegio, así cuando estaba de su edad. Nunca me olvido, me quedó impactada esa obra, es bien bonita. Le recomiendo que lea, ¿sí? Se llama Marianela, ¿ya? Si alguien ya lo leyó, no sé. Eh, es bien bonita. Lean, por favor. Eh, el nombre no Dice le recuerdo, pero Luis es Alfredo Martínez, es el autor de La Costa, Luis. ya las personas que deseen ese libro a la costa también es muy interesante, ¿sí? No recuerdo el nombre del autor, pero los apellidos son Pérez Galdós, Marianela. ¿Ya? El nombre no me lo recuerdo a este momento. Lo leí cuando yo estaba como usted y lo tengo la obra todavía. Mira que quedan libros impactados en nosotros. Bueno, vamos a continuar. Ya lo dijo, más o menos ya tiene una idea de lo que es la novela. Como lo dijo Carlos, está escrito en prosa, es extenso, ilimitado. Vamos a compartir en la pantalla y vamos a ir conversando. Por favor, tome nota al respecto. Ya, la novela. Esta es la temática de esta semana que vamos a tratar. ¿Qué es la novela? ¿Ya? La novela es la forma más elevada de la narrativa. Son narraciones, ¿no? Y tiene su auge en los siglos XIX y XX. La palabra novela viene se deriva de la palabra italiano novelia, que significa noticia o relato novelesco. Es una narración que detalla varios acontecimientos que ocurren en un tiempo y espacio determinado. Obviamente son narraciones, ya vamos a ver más adelante, no está en un orden cronológico, ¿sí? Son narraciones como va dándose los acontecimientos, ¿no? En los tiempos que ocurren, ¿sí? En los espacios determinados. Recuerde que en las novelas siempre hay personajes principales, secundarios, el ambiente, la trama, ¿sí? Entonces, ¿sí? Son acontecimientos que se van dando, ¿no? Conforme el autor va escribiendo sus obras, ¿ya? Vamos a ver qué características tiene la novela. Aquí está. Bueno, esto ya es un cuadro sinóptico, ¿no? Usted ya puede, si desea, puede hacerlo igual o hacerlo como usted guste. Características de la novela. Ya lo dijo Carlos, su escritura en prosa. ¿Qué es prosa? Ya habíamos conversado. ¿Me recuerda alguien que es prosa, por favor? Voluntarios o nombro rápidamente. ¿Me recuerdan esta definición de prosa? Cuando Carlos dio la definición de novela, ya dijo también. No, a ver, vamos voluntarios, voy a nombrar, espera aquí, voy a verle. Es la forma natural del lenguaje, Luis. Ya es la forma natural del lenguaje y también se escribe a renglón seguido. ¿Sí? Eso es la prosa. A ver, le voy a poner a Carlos. Si así sigue el Carlos, ya va a llegar a cuántos punticos. ¿Ya? Su escritura en prosa tiene una extensión ilimitada, nada puede faltar, es extensa. Bueno, este libro que yo les recomiendo, esta novela, la Marianela, no es tan extensa, ¿sí? Como otros libros, cuando uno mira la cantidad de hojas, es muy extensa, ¿sí? Pero uno a veces mira, ¿no? Y dice, está mucho, está bastante, está muy grande, está muy extenso.
em, te hace como que no, que aburrido voy a leer, pero cuando uno empieza a leer y a comprender la trama, se te vuelve interesante, ¿no? Ya no te importa lo extensa que esté aquella obra, ¿sí? Es muy importante. Cuando usted lee un libro, siempre le he dicho, usted tiene que ir subrayando las palabras que no comprende y buscar su significado. ¿Para qué? Para que pueda comprender de lo que está hablando. Porque si usted deja pasar aquellas palabras que no comprende, no conoce su significado, no va a entender la trama. Eso es muy importante, ¿sí? Para poder entender la novela. Esa es la manera de leer una obra literaria, ¿ya? El primer paso para leer aquellas obras. Sus descripciones en cuanto a los lugares, personajes y acciones son minuciosas. Obviamente, como le dije hace un momento, toda novela tiene personajes, tiene el ambiente, las acciones de cada personaje. En algunas novelas también se destaca las características físicas, psicológicas de los personajes, los van describiendo, ¿no? Todas esas partes se compone una novela, ¿sí? Las acciones, el papel que desempeña cada personaje. Abundan los diálogos y detalla en la psicología de los personajes. Evolución, cambios, progresos. Bueno, lo que le acabé de decir hace un momento. La obra que estamos leyendo en este momento, en este parcial, es La tragedia española y ahí existen diálogos. Esa obra está conformada de actos en los cuales se manifiesta por medio de diálogos, ¿no? Entonces, mira, hay también novelas con diálogos y detalla todo lo de los personajes, ¿no? Cada personaje tiene su historia, su trama dentro de esta novela que también estamos leyendo, la obra literaria. Su carácter complejo a la complejidad, de lo complejo, de lo complicado a lo no complicado, llamémosle así, ¿sí? Para poder entender. Algunas obras empieza, ya le dije, no hay un orden cronológico que seguir, ¿sí? Algunas obras lo empiezan como se dan los acontecimientos, como van sucediendo, ¿sí? Entonces empiezan con algo complejo que uno empieza a leer y como que no comprende, ¿no? Entonces hay que volver a leer, hay que subrayar ideas principales, palabras que no comprenda, para poder comprender de qué trata, cuál es la trama de aquella obra, ¿sí? O a veces empieza con lo más sencillo y uno sí puede entender y luego ya se va complicando, pero al final uno siempre tiene la idea de lo que trata, ¿no? Y a veces algunos ya nos hacemos la idea de cómo va a terminar. Ya las novelas también hay en películas. Nosotros cuando vemos alguna película también ya nos hacemos la idea, ¿no? Cómo puede terminar el posible final, ¿ya? No relata los hechos en un orden lineal, sino que hace uso de la anticipación y el flashback. Como le digo, no es en un orden lineal, estricto, cronológico, ¿sí? Es como se va dando los acontecimientos, ¿no? Cómo van sucediendo, cómo se va dando la trama. Reflejan situaciones cotidianas del ser humano, conflictos, sentimientos, condiciones, las relaciones afectivas, emocionales, ¿ya? Se reflejan las situaciones cotidianas de cada personaje. ¿Qué conflicto, qué sentimientos, qué condiciones emocionales, afectivas presenta cada personaje? ¿Sí? Todos estos puntos es importante. Por ejemplo, en la obra que estamos leyendo este parcial, aquí hablan de algunos personajes, ¿no? Hasta el momento se destaca Yerma, ¿no? Ella es la protagonista, digámosle así, ¿ya? El personaje principal presenta muchas situaciones, Yerma, en nuestra obra literaria. Esto en cuanto a las características. Elementos de la novela. La novela tiene elementos, ¿ya? Los que han leído otras novelas también, aparte de las que se lee dentro de la institución. El tema.
Es el asunto o materia de fondo sobre el cual trata la novela, de amor, de soledad, de poder. Se debe expresar en 2 líneas. Cuando uno lee el título y el título está muy, muy llamativo, que te impacta, te levanta el interés. No sé si le ha pasado a usted. Se interesa o dice, qué interesante, hoy el título está muy interesante, vamos a ver de qué trata. ¿Sí? Entonces el tema es muy importante en una novela. ¿Sí? Obviamente hay novelas en todos los ámbitos, ¿no? De soledad, de poder, de odio, de amor. ¿Sí? El título por lo general siempre lo es corto, lo expresan en 2 líneas. O si no, nosotros a veces sabemos leer detrás de las pastas, ¿no? Hay como que un resumen ahí se lo ha hecho, ¿no? Se lee el título y miro para ver en qué va a terminar. No empiezo a leer, pero yo ya miro para ver, ¿no? Entonces es como que te queda ahí una curiosidad con respecto a esta obra literaria. El argumento es el suceder o encadenamiento de las acciones. El argumento es todos los acontecimientos que se van eh, dando, enunciando en toda la novela, ¿sí? Cómo se dan los hechos, ¿sí? Con cada personaje, el argumento, ya lo que sucede, lo que va a pasar o lo que está sucediendo. Los personajes son seres que asumen roles y funciones dentro del relato, simbolizan valores, antivalores, lo que hemos hecho en las fichas literarias, ¿se acuerda? Hay una ficha en la cual destacamos valores, antivalores, ¿sí? De la sociedad, su forma de ser, actuar, va cambiando a lo largo de la novela. Aquí los personajes tiene cada uno, es un actor social, ¿sí? Tiene su propia función, su propio rol, su propio papel, ¿sí? Cómo se desenvuelve dentro de esta obra literaria, ¿ya? En cuanto a valores, antivalores, cómo actúan, cómo son, cuál es su forma de ser, cómo lo describen. Entonces uno va conociendo a cada personaje cuando lee una obra. De repente te puedes identificar con algún personaje. El tiempo, ¿ya? Es la duración o el transcurrir capturado en la historia. El tiempo, ustedes saben que toda novela tiene un tiempo, ¿no? Cómo ocurre todos estos hechos, ¿sí? Toda esta historia, todos estos acontecimientos, en qué tiempo ocurre, ¿ya? ¿Se acuerda que en la obra literaria, perdón, en la ficha que sabemos hacer, también se pedir el tiempo en que está la obra, en presente, en pasado, en futuro? No, hay estos 3 tiempos para identificar, ¿sí? En las obras literarias pueden presentarse o en futuro, o ya pasado o presente. Listo. El espacio es el escenario o lugar donde ocurren los hechos narrados. Pueden ser reales, ficticios u utópicos, ¿sí? Bueno, el espacio es el lugar, el ambiente donde sucede los acontecimientos, ¿no? Los hechos pueden ser reales, ficticios, ¿sí? O utópicos. Bueno, eso no es novela, pero los cuentitos que leen los niños de la escuela, ¿no? Siempre es un espacio, es un ambiente ficticio prácticamente. Cuando los niños de primero de básica, de segundo, solo por medio de las imágenes pueden comprender, ¿sí? Y los sonidos también, ¿no? Ellos entienden porque aún no leen, pero ellos ya comprenden, ellos ya se imaginan el ambiente en el cual se desarrolla. Ejemplo, eso no es novela, es un cuentito. Pero nosotros, como si entendemos, eh, nosotros analizamos el lugar, el medio ambiente en el que se desarrolla, el ambiente de la obra, ¿no? El narrador es la voz o persona que cuenta la historia. Es un ser
hecho de palabras y puede tomar diferentes posiciones en cuanto a participación o conocimiento de la historia. Ya cuando nosotros se ha realizado una dramatización, necesitan un narrador, ¿no? Para que vaya narrando mientras las demás personas actúan, ¿sí? Y narrar la historia, todos los acontecimientos de aquella novela. El marco es el mundo que crea el autor de la novela para desarrollar la historia. ¿Ya? ¿En qué marco él se sitúa para poder desarrollar esta historia, todos los acontecimientos relacionados a la misma? La trama es la secuencia de las acciones, hechos o situaciones de la historia. En la novela, la trama no responde a un orden lineal, no hay un orden cronológico, ¿no? Es como se va dando los hechos, como ocurre los sucesos. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí ya. Nos falta solo analizar una diapositiva.